Estas son las dos herramientas principales que utiliza la Fed o cualquier banco central para controlar la economía, para intentar que todo este sistema se estabilice. Ellas son la emisión y los tipos de interés. La emisión básicamente es imprimir dinero. Cuando algún economista hace referencia a imprimir dinero, lo que se refiere es a aumentar la oferta monetaria que hay dentro del mercado. Y digamos que en el gráfico este mostramos la evolución de cómo a lo largo de la historia cada vez el gobierno de Estados Unidos emite muchísimo más dólares, por así decirlo. Pero bueno, esto ocurre con el dólar, pero también ocurre con cualquier otra moneda fiduciaria. Si vemos sus gráficas, no dista mucho de la de Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que para controlar estas emisiones los gobiernos intentan poner techos de deuda, pero hay muchas veces que se ven obligados a eliminar ese techo de deuda porque no pueden parar de tener más emisiones, de seguir imprimiendo dinero, ya que con cada conflicto, con cada guerra, con cada desastre, como el desastre sanitario del COVID, pues necesitan de financiación y la forma que tienen los gobiernos de financiarse es mediante deuda y esto genera más emisiones. Por lo tanto, hay veces que no lo pueden parar. Y si nos fijamos aquí en el pico este fue justamente cuando la pandemia. Y aquí también tenemos otra subida considerable que fue cuando la crisis del 2008. Pero vaya que los últimos años, las últimas décadas, es cuando más se ha acentuado esta gráfica y es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso tenemos que saber que vivimos en un entorno de política expansiva, donde cada vez los gobiernos y los bancos mundiales imprimen más dinero, aumentando la oferta de dólares. Y luego, por otra parte, está la tasa de interés, que la tasa de interés básicamente lo que intenta hacer es poner precio al dinero, poner precio a esa deuda. Cuando la tasa de interés está muy baja, es que el dinero es muy barato y por lo tanto va a haber mucha gente queriendo pedir prestado porque casi que no tiene que devolver intereses. Pero actualmente que estamos viendo una subida intensa en los tipos de interés, ocurre todo lo contrario. Digamos que el precio del dinero aumenta. Tú tienes que devolver más dinero del que pides prestado. Y por lo tanto, la economía, las personas, las empresas se endeudan menos porque el precio del dinero está más caro. Y estas son las dos herramientas que tienen los bancos centrales para controlar el sistema, por así decirlo. Fijaros, cuando los tipos de interés son muy bajos, 2020, 2022, 2015, 2016, vamos a ver qué ocurrió con la impresión de dinero. 2015, 2016. 2015, 2016. Vemos un aumento significativo de la oferta monetaria, o sea, un crecimiento, una expansión. Y en 2020-2022 también ocurre lo mismo, por lo menos en 2020 que tenemos los gráficos estos. Y por ende, cuando los tipos de interés aumentan, digamos que lo que intentan hacer es aplanar esta curva para que no sea tan exponencial.
básicamente lo que intentan los bancos centrales es que el dólar no pierda mucho dominio y no pierda un valor muy elevado en muy poco tiempo. Es decir, que la inflación esté controlada. Porque si tenemos una inflación de más de un 10%, esto sería algo insostenible. Y ninguna familia ni ninguna persona podría mantener el estilo de vida que tienen a día de hoy. Y es muy importante conocer esto y cómo los bancos centrales intentan esta estabilidad financiera jugando tanto con las emisiones como con los tipos de interés.